Bueno, déjenme compartirles un tema. Estoy con servidores, ¿verdad? Cuéntenme, contextualícenme. ¿Todos sirven? Todos, a ver, levanten la mano, todos los que sirven en un área de la iglesia. Levanten la mano, levanten la mano. Ok, la mayoría son servidores. ¿Quiénes son servidores del área de alabanza, de danza y eso? Muy bien, la gran mayoría. Déjenme entonces, más que darles técnicas, musicalmente hablando, más que hablar de aspectos de historia o de técnicas musicales, yo quiero hablarles de algo fundamental para poder hacer las cosas de la mejor forma y poder, si gustas, no sé, déjame la botellita nada más. Nada más la botella. Yo soy súper sencillo. Gracias. Muchas gracias. Ahí está. Por si acaso es. Gracias. Bueno, quiero hablarles sobre lo importante de los guardianes y de los tutores. Esto es fundamental. Ya vamos a ver por qué. Pero primero darle gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes. Padre, gracias por el privilegio de poder compartir con todos estos jóvenes hermanos que sirven, la mayoría en el área de alabanza, de danza, de expresiones delante de ti, Señor. La mayoría, Señor, servidores de tu casa. Quiero pedirte, Señor, me des la gracia para poder entregarles herramientas importantes para su desarrollo ministerial, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que hay una situación a nivel del tiempo que estamos experimentando. Está en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Que nadie sea sacudido, dice esta versión. Que nadie sea sacudido fácilmente en vuestra manera de, léalo conmigo, que nadie sea sacudido fácilmente en vuestra manera de pensar. Entonces necesito que presten atención a ese punto. Es importantísimo considerar estos aspectos. Entonces, no sean sacudidos, no se alarmen. Miren qué interesante. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera una de nosotros, una carta que nosotros enviáramos, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Aquí el apóstol Pablo estaba explicando acerca estaba aclarando un problema, una confusión con relación a la venida del Señor, que había una bola, dicen ustedes, había un rumor que el Señor ya había venido. Entonces viene el apóstol Pablo y comienza a aclararles y comienza a hablarles de que no era así. Pero lo que yo quiero extraer es este punto. La preocupación del apóstol Pablo en el cambio de manera de, necesito ese punto, porque de eso se trata todo el tema. La preocupación de Pablo era que hubiera un cambio en su manera de, no pierdan de vista eso. ¿Por qué se los digo? Porque estamos enfrentando un tiempo tan complejo en el que la mayoría de los jóvenes, lamentablemente, al no tener una identidad clara, al no tener un filtro correcto, utilizan las plataformas, YouTube, Instagram, TikTok, que ese sí está fuerte, pero con relación específicamente a la música. Yo he notado, aunque ustedes no lo crean, una involución musical, musicalmente hablando.
Y ha habido un cambio muy fuerte en la manera de tocar, en la manera de cantar y en los patrones que se están aprendiendo. Entonces, cuando una persona no tiene una identidad, no tiene una claridad, es fácil de que esa persona cambie su manera de ¿qué? Su manera de pensar. Peor aún, en el verso 3 dice que nadie los engañe de ninguna manera. O sea que quiere decir que se pueden engañar de muchas maneras o formas. Entonces Pablo dice que no sean engañados en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando específicamente del anticristo, pero yo quiero rápidamente la palabra apostasía. Esto es grueso. Normalmente se relaciona y está bien. El término apostasía se define como el rechazar la fe, negar la fe. Hay versión, darle la espalda a Dios. Pero también hay una explicación, una definición de la palabra apostasía y tiene que ver con un cambio de pensamiento. Cambio de pensamiento. Por lo mismo, hay que mover un vehículo, dicen ahí. Ok, para que no sean engañados. Entonces miren por favor. Y aquí ya comienzo a entrar en el tema. Gálatas capítulo 4, verso 1. El apóstol Pablo aquí, este pasaje a mí me apasiona. Yo podría hablar una serie de temas tremendos. Mientras el heredero sea niño, en nada difiere al siervo o al esclavo. No hay diferencia. Aunque sea ¿qué? No, abajo. Aunque sea dueño de todo. O sea, aunque el niño es heredero porque le toca, en nada difiere al siervo o al esclavo. Y ahí dice, aunque sea dueño de todo. Entonces, en el verso siguiente, que es interesante, es importante poderlo considerar. En el verso siguiente dice, sino que está bajo, ¿qué dice? Guardianes y tutores, pero hasta la edad señalada por el Padre. Perfecto. Este punto es importantísimo para poder, y de alguna forma yo en otras ocasiones he tocado parte de este tema. Lo conversamos y cada vez que puedo yo siempre menciono lo mismo. ¿Por qué? Porque una iglesia, cambiemos la forma de leer. Una iglesia puede tener todas las promesas habidas y por haber de parte de Dios, territorial. Y esto tú lo puedes aplicar en lo personal, como iglesia y como área de servicio en alabanza. Puede ser que tú tengas todas las promesas de Dios y seas un heredero de eso, pero mientras seas niño, en nada difiere a un siervo o esclavo. Entonces, aquí hay un detalle súper importante, porque a veces uno se frustra y le presta más atención de lo debido a ciertos aspectos, como por ejemplo,
no tenemos buenos músicos. Vamos a orar para que lleguen músicos, para que lleguen metales, para que tengamos una orquesta. Yo sé que ustedes sueñan lo mismo que cualquiera de nosotros con tener una alabanza pro. Ahora yo les quiero preguntar algo. ¿Cuál es el objetivo? No me contesten. ¿Cuál es el objetivo de que tengas una alabanza pro y de que tus músicos sean extraordinarios? Porque te puedo asegurar que si tú llegas a tener músicos de esa calidad y son inmaduros, va a ser una destrucción. Entonces la pregunta sería, ¿qué me motiva? ¿Y qué es lo que yo tengo que lograr primero? Esto yo se lo digo porque lo hemos vivido toda la vida. Recuerden que yo siempre me ha tocado iniciar, tengo muchísimos años partiendo de cero. De hecho, yo creo que lo he comentado en alguna oportunidad, cuando yo llegué a la central en el 2006, no había músicos. De hecho, ahí fue cuando el apóstol Fernando se asustó porque hubo un culto dominical donde el hermano Garibaldi Pesotti estaba tocando el piano y dirigiendo, y él cantaba, y él no había en una iglesia grande. Entonces cuando nosotros llegamos tuvimos que partir de cero, pero no solo ahí, en muchos lugares más nos tocó partir de cero. ¿Cómo se van formando músicos? ¿Cómo se van formando personas? ¿Cómo se va creciendo? Porque efectivamente hay promesa. O sea, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y yo les aseguro, y es algo que lo hemos conversado en más de una ocasión cuando tengo la oportunidad de venir acá, que Dios los puso en este lugar territorialmente para generar un impacto a nivel espiritual. Lo creo con todo mi corazón. Pero no se puede llegar al poder, a esa autoridad, sin primero llegar a la edad señalada por el Padre. Pero mientras se llega a esa edad, es importantísimo considerar a los guardianes y tutores. Eso es fundamental. Tú puedes ser un músico, puedes ser un ministro, Dios puede usarte de una manera impresionante. El peor error es pensar que como Dios te usó en un culto, en dos cultos, tú estás listo para ir a guerrear. O es como, por ejemplo, haber reprendido un espíritu inmundo, se sujetó, tú te sientes listo para enfrentarte con el diablo. No sé si me explico. Entonces muchas veces nosotros experimentamos ciertas victorias y ya nos sentimos de una vez listos para poder enfrentar y para poder levantarnos en contra de algo mayor. Y no, realmente nosotros tenemos que pasar por una etapa donde necesariamente tienen que haber tutores y guardianes, no solo tutores, guardianes. Entonces de eso es algo que yo quiero entregar. Después vamos a ver algunas cosas a nivel práctico. Entonces definamos el término guardianes. Ahí mismo un diccionario, lo que la raíz de la palabra nos explica en el griego 36:23. Es una persona a cuyo cuidado se le ha confiado algo. La persona, el guardián, es un administrador, alguien que tiene autoridad o responsabilidad por algo. Entonces, el primer punto que tú tienes que considerar, que es algo más allá de lo que ustedes imaginan. Ahora que estoy tan lejos de acá, a través del tiempo, tengo más de 25 años enseñando de la cobertura y la obediencia. Pero yo lo logré entender ya una vez estando tan lejos de acá, en Chile, que sus pastores saben perfectamente, y algunos hermanos que fueron a Chile, que lejos es de donde yo vengo.
Es muy lejos. Pero ¿cómo puede tener un efecto espiritual a pesar de la distancia? Yo les voy a decir algo. Para llegar a ser un ministro que cuando tome un micrófono transforme los ambientes, primero tuviste que pasar por una tutoría y una protección. Y dentro de esa tutoría, dentro de esa guardianía, tuviste que tener a alguien que estuviera sobre ti. Es fundamental. Entonces, si tú no entiendes el principio de la obediencia, llegar a ser un magnífico músico sin haber entendido la obediencia, te puedo asegurar que tarde o temprano vas a dejar el altar. Es impresionante. Entonces, ese es el gran conflicto que pasa con muchos músicos de iglesia que logran crecer musicalmente y logran un nivel, pero no fueron obedientes. Nunca se sujetaron. Decían, por ejemplo, el ensayo es a las 5 de la tarde. Llegaban a las 5:30. Un cuarto para las 6, sin justificación. Yo siempre he enseñado esto. La unción se obtiene limpiando cables, limpiando instrumentos, ordenando el altar. Aunque ustedes no lo crean, yo enseñé siempre eso, siempre he enseñado ese principio. Porque uno cree que la autoridad se tiene gritando en el púlpito, o tal vez la personalidad. Hay personas que tienen un carácter más dominante que otros, pero no necesitas. Y qué impresionante que cuando Jesús comenzó a leer en la sinagoga, un texto que siempre habían leído todos, pero cuando comenzó a leer Jesús, todos levantaron la oreja e hicieron un comentario. ¿Cuál fue el comentario que hicieron? ¿Quién es este que cuando habla con autoridad? Es diferente, es distinto. Entonces, un guardián es una persona que pone de alguna manera inclusive a tratar tu corazón. Trata tu corazón. Eso es duro, hermano. Es duro cuando te ponen una persona que pule tu carácter, pero es parte de la formación. Conste que a mí no me pidieron que dijera nada específico. Yo les estoy entregando un principio. Es un principio. El principio de obediencia. O sea, aunque seas heredero, aunque tengas un mega, hiper, ultra, super llamado, pero mientras tú estés bajo tutores y guardianes, es importante la sujeción. Y puede ser que el que te pongan, tú me podrás decir, ya, pero nosotros queremos que nos hable de aspectos técnicos. Es que puedo enseñarte cosas técnicas, pero si tú tienes todo lo técnico, pero no has entendido este principio, los ministerios no trascienden. No hay porque te puedo asegurar que si entienden este principio de obediencia, de perseverancia, constancia, si logras entender, van a llegar muy lejos, que es lo que nosotros nos ha tocado verlo, vivirlo. Tutores, ¿qué es un tutor? Viene del griego 20:12, es un guía. Es un guía. Tiene cuidado y la tutela de los niños. Pero me gusta la diferencia entre que un guardián tiene que ver con la administración y la autoridad que te han puesto, pero un tutor es un guía que también se considera guardián. Pero entonces yo necesito a alguien que me instruya, que me diga hasta una edad señalada.
Yo necesito, es parte de la formación de un ministro, de un servidor. Yo puedo tener, obviamente, si yo no tengo una tutoría clara, yo puedo ver un video por YouTube de una música y ver miles de personas y creer que no tener la madurez para decir que eso no es, sino que necesito una orientación. ¿Sabían ustedes que en la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear, cada vez que los chicos montan una alabanza, primero la consultan conmigo? Todavía estamos en esa etapa. Y conste que ellos ya me conocen. De hecho, me conocen tanto que ellos uno de ellos, miren, podríamos montar esta canción. No, el pastor no le va a gustar. Habla uno por ahí entre medio. Y efectivamente vienen conmigo. Y entonces yo les digo, y yo obviamente me tomo el tiempo de explicarles del por qué yo les estoy diciendo que no sea esa la alabanza que monten. Porque hay ciertas influencias que están afectando los ambientes espirituales. Estoy súper preocupado por eso. Estoy muy preocupado por eso. Porque están normalizando un tipo de música en los altares que no es espiritual. No es espiritual. Se ha metido de tal manera que la gente está relacionando, porque las personas buscan últimamente mucha sensación y no se rigen realmente por la palabra. Es como bien complejo. ¿Saben por qué? Porque yo puedo tomar a una de esas personas que están introduciendo este tipo de música. Yo les pido literalmente, es fuerte, pero yo le puedo decir, mira, el estilo de música que tú estás ministrando en un altar, porque no hay que perder de vista que hay música de atrio, música del lugar santo y música del Santísimo. Pero nosotros venimos de un corte sacerdotal de Santísimo, del culto a Dios. Los cortes sacerdotales eran fundamentales en la antigüedad. Había un sacerdote que se dedicaba a cuidar un año entero el cordero. Él solo se preocupaba de revisar el cordero que no tuviera defecto. Lo cuidaba, lo protegía, estaba listo, lo sacrificaban, y habían otros sacerdotes que estaban en el atrio limpiando las cenizas y manteniendo encendido el fuego del altar del holocausto, además de cambiar el agua del lavaje. Pero había otro sacerdote que se ocupaba de mantener el candelero o el candelabro encendido siempre, con el altar de incienso, y cambiaba cada cierto tiempo los panes de la mesa de proposición. Y había otro que era el sumo sacerdote que entraba hasta el lugar santísimo. No todos cumplían la misma función. Habían asignaciones sacerdotales. Y algo que me preocupa, y eso fue lo que yo trasladé en el culto unido, los que estuvieron ahí, pero yo fui claro y en decir, es nuestra esencia, nuestra identidad. Si no hay que inventar con la fórmula ya está. Entonces es súper importante, y yo entiendo la preocupación que tienen muchos pastores, ministros, en trasladar correctamente nuestra forma. Por ejemplo, ustedes saben que los sacerdotes eran asignados, inclusive había un grupo si no estoy mal, eran los coatitas, que eran los que andaban cargando desarmaban el tabernáculo y agarraban las carpas, y ellos llegaban al lugar donde llegaran, ellos la armaban. Habían algunos que solo se dedicaban a armar la carpa. Interesante. De generación hay generación. O sea, impresionante. Impresionante. Entonces, es súper importante que nosotros podamos tener guías y guardianes que nos orienten.
Es algo que se tiene que someter, porque la preocupación del apóstol Pablo es que alguien fuera a cambiar su manera, a cambiar fácilmente su manera de ¿qué? De pensar. Entonces, es fácil cambiar de pensamiento, es fácil cambiar su manera de pensar. Entonces, miren por favor, ahí eso se consideran tutores. Los tutores, el término tutor, ven los arbolitos van creciendo, pueden ser muy altos, pero hay una etapa en donde necesitan ser reafirmados y se les pone una vara. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo algunos arbolitos que la proyección son grandes, pero si uno no les pone un tutor, el viento los tuerce y crecen torcidos, crecen mal. Entonces necesitan un tutor, y ese tutor es un buen tiempo que está, hasta que su tronco comienza a ser firme y no va a venir cualquier viento, cualquier tormenta y lo va a torcer. Se creció ya de una forma recta. Fíjense que ahora yo entiendo tantas cosas y por eso se las comparto, porque entiendo tantas cosas, porque durante años yo siempre fui acompañado de tutores. Siempre tuve ministros que me fueron orientando, me fueron capacitando, me fueron marcando el camino. Y eso hoy me permite tener una identidad clarísima allá en Chile y romper con una línea. Por ejemplo, si me hubiera sujetado yo a la música de Chile tiene una ciudad llamada Concepción, que fue considerada la capital del rock en el mundo. Ustedes lo pueden investigar. Está lleno de rockeros. La música chilena en sí, por eso que una de las cosas que más me costó lograr en Chile fueron los metales. Me costó un montón. De hecho, los metales que el Señor ha ido añadiendo nunca habían tocado el chunga chunga. Nunca. Habían tocado otro tipo de música. Pero cuando entendieron la música, cuando comprendieron el género de música que nosotros ministramos, estoy hablando de músicos profesionales que leen a primera vista, leen full, tú les pasas los papeles y ellos lo leen full a primera vista, trombones, saxofones, trompetas. Pero cuando ellos comenzaron a entender, al principio solo lo leían, pero después comenzaron a entenderlo. Y hay una diferencia entre tocar y entre interpretar la música. Hay una gran diferencia. De hecho, yo puedo hacerlo, me subo al piano y yo puedo hacer la base de un merengue en el piano. Pero les aseguro que a mí no me va a sonar igual que un dominicano. Porque el dominicano lo entiende. Es parte de su esencia. Entonces descubrí que muchos músicos tocan nuestro género de música porque se les impone, no porque lo entienden. Y hay una gran diferencia. Mientras se les imponga esa música, nunca van a lograr el objetivo de romper cadenas y destruir estructuras en el mundo espiritual. Por eso que es tan importante, y el problema va a ser siempre, porque te van a llegar músicos, van a llegar ministros, se van a ir incorporando, pero a esa gente es necesario trasladarles la visión. Yo siempre les he dicho a mi gente, ellos, no importa que el tipo haya sido el mejor músico, si él se integra a la iglesia, primero tiene que pasar por un proceso. Me acaba de llegar un músico, ahora, profesional, un músico, y me mostraron su currículum y todo. Lo tengo sentado ahí. Lo tengo sentado esperando el tiempo y que él vaya adoptando. Me llegó, los chicos que me acompañan no tienen ni idea, pero llegó a Talca. Me llegó un músico de alto nivel que ha grabado en muchos eventos allá en Chile. Pero primero tienen que
interpretar. Pero para que logren interpretar, tienen que haber guardianes y tutores, guías que instruyan. Porque si no, te van a llegar buenos músicos, les vas a poner, ya sácame esta canción, te la van a sacar porque se la estás pidiendo. Pero es muy probable que la estén tocando sin que les guste. Y el problema es que ellos pueden estar tocando sin que les guste, no les gusta la canción, y la están tocando. No van a transmitir lo mismo al que lo estén viviendo. Y no solo viviendo, que lo entiendan. Que lo entiendan. Muy bien, entonces se necesita tutores. Por eso que también había un principio en la antigüedad, que tenía que arar un buey viejo con un buey joven. El buey joven siempre desesperado. Ahí se nota cuál es el más desesperado. Y el buey viejo es necesario para firmar hasta que el buey nuevo entendió su trabajo. Son principios extraordinarios, principios sumamente importantes que hay que entenderlos dentro de la música. Entonces, miren por favor, 1 Corintios capítulo 3, verso 1 dice: así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Pero ¿a quién les tuvo que hablar como carnales? A los hermanos. Entonces, Pablo, ¿cómo le tuvo que hablar a los hermanos? Como a carnales. ¿Y a qué? Niños. Entonces, pero si tú es solo comprensión de lectura, eran adultos. Porque les tuvo que decir, les tengo que hablar como a niños. Pero aquí viene un punto súper importante. Porque aquí de alguna forma esta fórmula nos da a entender un problema, una situación. ¿Qué era lo que los llevaba a ser niños? No son espirituales. Todavía no lo son. Debieran de serlo, pero no lo son. Entonces dice, ¿por qué? Porque hay envidias y rivalidades entre ustedes. ¿No demuestra esto que todavía no han crecido espiritualmente y actúan como cualquier otra persona del mundo? Entonces aquí hay un punto súper importante. Una de las cosas que va a determinar la madurez en un grupo de alabanza o de danza es cuando las rivalidades y los conflictos entre ustedes disminuyan. Cuando las rivalidades, los complejos, las competencias y todo eso disminuya, entonces ustedes van a comenzar a crecer. Por eso que parte de la madurez es eso. Cuando se venzan las rivalidades, las competencias, que es propio de un joven. Fíjense que yo en una oportunidad yo comencé a hacer un análisis. Y me di cuenta que es más fácil, entre comillas, porque también pero es más fácil trabajar con músicos mayores. Me encanta que haya niños tocando, jovencitas de 15 años, 17 años, me encanta. Pero uno de pastor tiene que estar claro que hay mucha inmadurez. Van a querer, es parte de su naturaleza, figurar, competir, quieren sonar bien, se preocupan más de cómo sonar, de su vida espiritual, se preocupan más de cómo se van a ver cuando toquen que meterse y haber estado en oración. Lo mismo las danzas y los coros. Entonces, mientras hayan rivalidades en el mundo espiritual, ¿cómo va a haber a un ministerio de alabanza? ¿Cómo va el mundo espiritual a ver un ministerio de alabanza? Porque yo quiero explicar que esto es bien delicado, porque es importante que yo te lo hable. Ustedes saben que la música es un arma de guerra en un culto.
O sea, yo le voy a decir algo. No se les ocurra meterse a líos de guerra espiritual si entre el pianista y el baterista no andan bien. Ni se les ocurra. Porque si se meten a una guerra espiritual, teniendo rivalidades entre ustedes, va a ser un chiste para el enemigo. Y por eso que los cultos, en lugar de que sea extraordinario, es una carga. En vez de salir rico. Pero ahí es donde parte de la madurez, porque ahora ya estoy entrando a la parte técnica. Parte de la madurez es perdonar, es saber pedir perdón, es ceder. Eso es parte de la madurez. Por ejemplo, algo propio de la inmadurez en la música es querer impresionar. El bajista en todo, hasta en la adoración tocando es en la adoración. O sea, muchos no se dan cuenta, yo me doy cuenta. Yo sí. O el baterista está tocando y doble bombo. El músico no está pensando en que la música también lleva silencio. Parte de la madurez de un músico es guardar silencio cuando le toca. Problemas graves dentro de la banda es querer sonar más que otro. No me escucho, no me escucho, no me escucho. Por eso que la clave. Entonces imagínense pasarse la mitad de un culto luchando que no me escucho. Y les voy a decir algo. Mientras ustedes están luchando, mientras ustedes están... Y la hermanita que vino al culto, miren, es mucho más fuerte a nivel espiritual cuando solo un músico o dos suben, pero maduros. O sea, parte, y esto es parte de que esto se les tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque parte de la naturaleza de un joven es ser inquieto, se paran, y tocan y suben y bajan, inquieto. Sin saber que parte también de la madurez es guardar silencio, es tener una reverencia, es tener un respeto en mi forma de vestir. Porque hay un principio. Por eso ahí hay otro conflicto dentro del vestuario de los que suben a un altar. No es que tengan que subir con corbata, no es que tengan que subir con un traje, sino el principio es que los músicos de un altar se tienen que diferenciar al pueblo. Ese era el principio. Se tiene que diferenciar. Muchos dicen, no, pero es que en los tiempos de la ley los sacerdotes usaban túnicas y todo eso. No hablemos de túnicas, no hablemos del pectoral que usaban los sacerdotes. No, hablemos de que su vestuario los distinguía al pueblo. Entonces tiene que haber una distinción entre los que suben a un altar y entre y el pueblo. Ese es el principio. No es que si tú subes con unos tenis blancos a tocar al púlpito, sobre todo en cultos especiales, tal vez en los jóvenes podría ser un poquito más informal, pero aún dentro de lo informal hay que ser cuidadoso. Miren, hay algo que me tiene impresionado. Y yo soy claro, y esto lo digo yo donde me pare, man.
Yo siempre he sido así. Yo todavía estoy buscando a alguien que me defienda bíblicamente, aunque hay por ahí algunos que lo hacen. Es la moda de tatuarse. No lo entiendo. Cuando, aunque le traten de buscar la quinta pata al gato a la Biblia es clarísima en decir que el cuerpo no se debe de marcar. Ahora, si alguien ya viene del mundo así, si viene del mundo, pues se entiende. Pero un joven de altar que entendió el principio, que ha disfrutado de la alabanza y que de repente decida tatuarse, lo primero que yo trataría de indagar, es qué está pasando, cuál es la motivación. Es que es cool, pero habría que analizar cuáles son sus fuentes de inspiración. ¿A quién está escuchando? ¿A quién está admirando? ¿Hacia dónde está observando? O sea, ¿qué es lo que está considerando para incluirlo en su vida? Ahora, estas cosas sí hay que hablarlas. ¿Por qué? Porque los únicos sacerdotes que corrían peligro de muerte eran los que ministraban en el lugar santísimo. Los que ministraban afuera no morían. Pero los que entraban al lugar santísimo, ¿sabes por qué? Porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces nosotros tenemos la bendición de haber conocido una música de santísimo, de adoración, donde aún la armonía musical, por eso que yo siempre le he enseñado a los músicos que tocan conmigo, que no pueden, voy a usar un término muy musical, ensuciar. No pueden ensuciar. Inclusive tú eres pianista, ¿verdad? Tienen que aprender inclusive a usar el pedal en forma correcta. Inclusive las notas, la armonía que tú transmitas es fundamental para generar una atmósfera sana. Porque no todas las notas o todos los círculos armónicos son adecuados para momentos específicos. Ahora ya me metí a un tema musical. Porque nosotros lo que estamos cuidando es el altar. A mí me pidieron hablar una charla a todos los que ministran en el altar. Entonces, volviendo al punto, se necesita, si hay rivalidades o envidias y rivalidades, ¿por qué me quieren bajar el volumen y todo un problema? Inclusive, yo muchas veces luché con sonidistas. Porque solamente se le habla a los músicos, pero los sonidistas tienen que ser personas preparadas y con mucho sentido común y sobre todo espiritual. Yo en una oportunidad tuve un conflicto con un ingeniero en sonido que le decía estas palabras a los músicos que llegaban a culto: mira, llegaste tarde, te voy a hacer sonar mal. Yo lo vi, yo lo tiro en broma, pero a veces hay sonidistas que no son espirituales y lo hacen a propósito. Obviamente no ocurre en esta isla. Ok, muy bien. Por eso que en este tipo de enseñanzas tienen que haber sonidistas. Porque el sonidista cumple una función tan importante como los que están en el altar. Por eso no es nada más, llegó un hermano, enseñémosle el sonido que... No. Es más, así como, porque todos partimos, estoy seguro que el pastor, yo igual, todos los pastores algo de sonido sabemos, porque nos tocó al principio nosotros poner el sonido. Pero a medida que va pasando el tiempo, nosotros, por ejemplo, tenemos la bendición de que yo lo capté de jovencito, que es Felipe, que muchos de ustedes ya lo conocen. A Felipe se fue a capacitar a Argentina
Fue a hacer un curso por 3 meses, un intensivo, y en eso sí yo estoy de acuerdo cuando un ministerio de alabanza o una iglesia invierte. Sí es importante invertir. Sí es importante. Allá lo lindo, y ahora yo puedo gozar con eso, y eso es una bendición muy grande que hacen los chicos sobre todo los de la iglesia central en Cauquenes. La misma banda, como la mayoría de ellos trabajan, ellos mismos tienen ofrendas, hacen ofrendas entre ellos y van comprando equipo. Es para la iglesia y no cargan la iglesia con estos compromisos económicos. El mismo ministerio de alabanza va cubriendo necesidades económicas propias de la banda, porque lo más fácil es mandarle un presupuesto a la iglesia que compre este cable, se rompieron los parches, hay que cambiarlo, se cayó un micrófono, hay que cambiarlo, entonces la iglesia sube. Por eso que es tan importante también que el ministerio de alabanza tenga una cuota, haga actividades y pueda tener un fondo el cual pueda cubrir, y eso va a ayudar a la iglesia. Es una forma de ayudar, es una forma de equipar, es una forma de trabajar. Pero en ese mismo equipo se tienen que incluir todas las áreas de trabajo. ¿Sí me voy a entender? Y veo a los chicos que andan, los chicos de Liel también, que es importante que ustedes tomen estos principios. Volviendo al tema de las rivalidades, es demasiado importante. Me atrevería a decir, escuchen esto por favor, me atrevería a decir que la capacidad de acuerdo que yo tenga con un músico, la capacidad de conexión del vínculo que yo pueda tener. Fíjense que en el culto unido yo nunca tengo, es tan difícil, me ponen a mí a dirigir la alabanza, me lo piden en el momento y yo no ensayo y yo ya ni dirijo la alabanza. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo yo a Pedro, que él es el que está a cargo allá en la central, pero tienes que ponerme fulano, mengano, perencejo. Pero no porque sean buenos músicos, porque son de mi mismo sentir. Yo hago así y ellos entienden, pero inmediatamente lo que está pasando. Porque yo creo que el vínculo entre la banda es más importante que lo técnico. Porque cuando el bajista con el baterista, el piano, la guitarra se aman, les gusta, se sienten cómodos, el re que suene va a sonar diferente. Entonces son aspectos importantísimos. Recuerden que tienen una promesa. Recuerden que tienen una promesa. Ustedes son una bendición territorial acá. Pero para que eso ocurra, tiene que haber madurez. Porque aunque el heredero sea dueño de todo, aunque tenga un llamado impresionante, mientras seas niño, de nada difiere el esclavo. O sea, no te van a poner una responsabilidad mayor. Entonces la iglesia va a pasar todo el tiempo igual y no avanza, la banda no avanza. Lo primero que tienen que hacer es que no esperen que vengan grandes músicos. Es que los músicos que hay, aunque sean 2, 3, 4, 3 cantores, estén vinculados. Si logran vincularse, evitar las rivalidades, hablar las cosas. No dice la escritura, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él, conversa, llega a un acuerdo, que no hayan diferencias. Entonces ¿qué evidencia que todavía una banda, una iglesia, un servidor, qué evidencia que todavía es niño? Las rivalidades y las envidias. Eso evidencia que todavía hay inmadurez. Aunque toque todas las canciones perfectas, todas perfectas. ¿Cuántos músicos extraordinarios hemos visto pasar que ahora están en el mundo? ¿Sí o no? Músicos extraordinarios que están en el mundo. Entonces no es el tema de que toquen increíble. El tema es que lleguen a una madurez y lleguen a tocar increíble. Eso es extraordinario. Ese sería el equilibrio extraordinario. Entonces avancemos. Cuando yo era niño,
hablaba como niños, el lenguaje, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, en otras palabras, cuando llegué a ser maduro, dejé atrás las cosas de ¿qué? De niño, rivalidades. Ok, no me pusieron el domingo a tocar, amén, y no por eso no vengo al culto, porque eso es parte de la madurez. No me tocó, entiendo que me toca recibir. Vengo, primera fila. Es lo mismo que yo le digo a los muchachos de allá, a los directores sobre todo. Mira, en confianza, no le pidas a la iglesia que dance cuando tú diriges, si cuando tú no diriges ni aplaudes. Ay, o sea, no se puede. O sea, es una cosa incongruente de que yo me pare en el púlpito, porque aquí todo el mundo se emociona. Que yo me pare en el púlpito, vamos a ver, ¿por qué la iglesia no vino a alabar hoy? Y usted no, y empieza a regañar a la iglesia. Y ¿qué culpa tiene la iglesia? De verdad. Ahora, si eres un director, un músico, que la iglesia te ve cantar, aplaudir, danzar cuando no estás en el altar, te puedo asegurar que cuando tú estés en el altar, la iglesia te va a seguir. Te va a seguir. Te va a seguir. O sea, ahí tiene lógica que el director diga, vamos a saltar con alegría. El pueblo se vuelve loco saltando. Pero si cuando tú no estás en el altar, no vienes al culto. No, peor aún, llegas al momento de la palabra y no estuviste en el momento de la alabanza. No pasaste al frente, no estuviste sentado al frente. No sé si pasará solamente en ciertos lugares, pero es complejo. Es complejo que los músicos, cuando no les toca tocar, se sienten en la parte de atrás, así como observar. Aquí estamos los artistas, a ver qué tal. ¿Cómo así? Miren, miren, ustedes me van a encontrar probablemente legalista, pero ¿saben lo que nosotros hacíamos cuando yo estaba a cargo del ministerio de alabanza? Yo tenía, esto es lo que les voy a decir, es grueso. Esto es la central aquí. Yo tenía a alguien que se llamaba supervisor de culto. Yo llegué a tener casi 200 personas bajo mi cargo en la central. Y el supervisor de culto observaba. Habían observaciones, porque al ser la iglesia grande, tú pierdes como el control. Pierdes como el control de las personas. Entonces, ¿qué pasaba? En el informe estaba, inclusive el supervisor de culto supervisaba inclusive cuánto tiempo estaba fuera del culto cuando iba al baño. No que lo siguiera al baño, ¿verdad? No, pero ¿por qué lo digo? Porque hay personas que salen al baño y se tardan 40 minutos, fueron 2 minutos al baño y estuvieron media hora conversando, viendo un video, hablando por teléfono, en lugar de estar recibiendo la palabra. Entonces el supervisor de culto informaba eso. ¿Y qué hacía yo como líder? No es que yo lo avergonzaba en público, no es que yo lo regañaba en público, no, porque eso tampoco es correcto. ¿Qué hacía yo? Lo llamaba en privado. Y yo le decía, ¿sabes qué? Tengo un informe de que en este último mes no has estado recibiendo palabra. No vienes cuando no te toca ministrar. Y ahí va mi trabajo como líder, de ir a esa persona e instruirlo, porque también yo no puedo exigir reglas sin amor y sin vínculo. Porque si yo soy solamente regla, tampoco tiene sentido. Entonces el objetivo
Miren todos los principios que estoy dando. No sé si me van siguiendo, hermanos. Porque a lo mejor en la estructura del ministerio de alabanza que tú tienes, es importante tener claro estos conceptos, estos principios. Entonces tienen que haber cambios de pensamiento. Pues tiene que haber algo importante. Entonces llegué al texto clave. Y aquí necesito que estén todos tranquilitos, por favor. En el Salmo capítulo 14, verso 2, este salmo, como dicen ustedes, me voló la cabeza. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Qué observa? ¿Qué mira Dios? Noten lo siguiente. ¿Qué observa? Regálenme su atención acá, todos acá. No se me distraigan. ¿Qué observa Dios de las alturas? ¿Qué busca? A ver si hay alguno que entienda. Vaya. Entonces miren por favor. Él observa entre los hijos de los hombres para ver alguno, o si hay alguien que entienda o alguno que busque a Dios. Me impacta porque en la palabra entienda, alguien que entienda, miren por favor, en el original, en el Hebreo 79:19, la palabra que entienda, me gusta el término ser certificado. Ahora, miren por favor, es obtener sabiduría, comprender, ser prudente, ser certificado. Necesito este concepto que lo tengas claro. Ser certificado, o sea, tener la capacidad de comprensión. ¿Qué es ser certificado? Aquí viene la clave del tutor, la clave del guardián. Siempre tiene que haber alguien que diga si tiene el nivel, si tiene la autoridad. Entonces tiene que haber un certificado. El tutor tiene que certificar que la persona está lista para ministrar o está lista para una determinada función o cargo. Eso es fundamental. Tiene que haber alguien que certifique, alguien que respalde, alguien que envíe. Por eso que durante un tiempo tiene que haber una preparación. Por eso que los llaneros solitarios no generan un impacto en el mundo espiritual. La Biblia habla de ciertos personajes que se identificaron como exorcistas ambulantes. Como Pablo reprendía espíritus inmundos y tomaba autoridad sobre espíritus inmundos, ¿saben lo que ocurría? Surgieron exorcistas ambulantes y llegaron a reprender un demonio, y el demonio les dijo: conocemos a Pablo y también conocemos al Cristo que predica Pablo. ¿Quiénes son? Y luego de confrontarlos, ¿sabe lo que ocurrió? Los dejó desnudos, los expuso en vergüenza. Porque en otras palabras, ellos no estaban certificados. Por esa razón, cuando surgen músicos en las iglesias, esto es grueso lo que les voy a decir, y andan tocando aquí, y andan tocando allá, y andan tocando aquí, como la iglesia no tiene músicos, paguémosle a este, que venga para acá, que vamos a hacer aquí, que vamos a hacer allá. Quiero decirte esto: alguien tiene que certificar espiritualmente. Porque si los músicos de altar, las voces, las danzas y los coros no tienen una autoridad que certifique que tienen la capacidad espiritual para estar en el altar, se los va a traer abajo el enemigo. Entonces ahí sí cumplen la función los tutores. Por eso que tiene que haber un tutor. Por eso que alguien tiene que decir: yo certifico
que él no solamente es un buen pianista, certifico que es un hombre espiritual. Tiene que haber una certificación a nivel espiritual. Por eso Dios busca entre los hijos de los hombres alguien que sea certificado, alguien que respalde la autoridad. Yo no sé si me estoy dando a entender, hermanos. No sé. Eso es muy importante. ¿Saben lo que pasa? Es que si no, van a ser solamente címbalos que retiñen. Personas que solo tocan un rato, pasan un rato, tocan un año, se van, se enojaron, pelearon, se fueron a otra iglesia. Y es toda una situación sumamente compleja. Y eso le trae un daño tremendo a una iglesia. No hay madurez. Todavía hay rivalidades, complejos, situaciones, envidia, que me enojé, no me pusieron, me retiro, y toda una situación. Por eso es tan importante los tutores y los guardianes. Ahora, por eso que es tan importante orar por los tutores y los guardianes, porque son los que certifican. Ahora ellos tienen que ser certificados también para poder certificar. Si me siguen, muy bien, muy bien. Entonces, después de dar toda esa explicación, voy rápido para casi finalizar. Ezequiel capítulo 44, verso 23. Enseñarán a mi pueblo a discernir. Esto era la función de los sacerdotes, la función de los que certifican. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano. Harán que ellos sepan distinguir. O sea, alguien tiene que enseñarte a distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Alguien te tiene que enseñar. Tienes que crecer. Tú necesitas a alguien que te acompañe y te ayude a discernir. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante cuando, miren, ¿saben cómo yo les voy a decir cómo formé todos los músicos, o la gran mayoría de los músicos que hoy en día han crecido? Algunos son pastores y líderes. En los viajes. Los viajes eran los momentos. Yo viajo mucho con ellos. Me lo llevo en el vehículo y me hacen preguntas y vamos hablando. Yo les voy explicando. Pastor, ¿y qué opina usted de esto? Pastor, ¿y qué opina usted de esto otro? Y pastor, entonces uno los va orientando. Pastor, ¿y usted qué opina de esta música? No, mira, esto es así, tutores. Hay algunos arbolitos que necesitan llevar esa compañía. Entonces enseñarán los ministros a distinguir. Ahora, por esa razón, uno de los principios tan importante como aprenderse una familia de acordes o de tonos para formar un acorde, es tan importante eso como entender la obediencia. Porque yo puedo entender los círculos armónicos musicalmente hablando, pero si yo no me sujeto a nadie y no reconozco una autoridad que me hayan asignado, entonces va a ser súper difícil y siempre va a ser tenso. Por eso es algo que se tiene que trabajar, es algo que se tiene que hablar, es algo que se tiene que sanar. Tiene que haber un trabajo importante dentro de ese punto para que entonces se vaya creciendo a nivel espiritual. ¿Y sabe lo que va a pasar? Ustedes el día en que llegan a ese nivel, tocan un re. Están tocando el re para iniciar. Todos maduramente, el baterista hace lo que tiene que hacer, el bajista lo que tiene que hacer, es algo que yo he enseñado. Yo observo inmediatamente a un joven que es inmaduro. El guitarrista está soleando el saxofonista y el guitarrista. O está soleando el guitarrista y el saxofonista encima. Y como se emociona el bajista, le mete slap. Todos quieren brillar. Lo que están haciendo es ensuciando la música. La ensucian por querer llamar la atención.
por querer llamar la atención. Por eso que es importante acompañarlos, instruirlos. Mírenme, rey, todo rey. Aprendan, eso es parte de un ensayo. Aprender a tocar lo que le corresponda. Ya va a llegar el momento donde le toca slapear, pues el bajista, pues, solo espera, sobre todo los que están empezando, porque el slap es lo máximo, ¿vale? Lo máximo. No, y si saca anciano de día, no, ya. Es hasta para probar sonido. Observen, es la misma. Hace lo mismo. Pero es parte de su inmadurez. Pues por eso tienen que ser acompañados, instruidos, capacitados. Yo muchas veces, cuando yo noto un desorden en el púlpito de los músicos, me doy vuelta y le digo: ustedes me van a observar. Los hago hacer silencio. ¿Por qué? Porque no están proyectando, están ensuciando. Por eso yo los bendigo, para que disciernan los ambientes. Los bendigo para que manejen con sabiduría sus rivalidades. Que haya vínculo, para que cuando llegue el momento señalado por el Padre, se active la promesa que hay en ustedes. Se va a activar esa promesa. Y miren, porque son herederos de una promesa extraordinaria. Entonces, ya no serán como niños que cambian fácilmente su parecer, porque los niños cambian su manera de pensar, y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza o ritmo, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Es tan fácil introducir modas. Yo no estoy en contra de no, pero es tan fácil introducir modas, introducir movimientos, cambiar el diseño. Eso es algo impresionante. Quiero decirles algo. Somos privilegiados de haber nacido espiritualmente o haber llegado a una casa con una revelación y una alabanza tan poderosa. Si ustedes no necesitan inventar la fórmula ya está hecha. Solamente hay que desarrollarla con excelencia. Y miren, ustedes lo van a ver con sus ojos lo que va a pasar. Nosotros lo hemos visto allá en Chile. Lo hemos visto. Solo para ver algunos ejemplos. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versos 7 y 8. Samuel todavía no conocía al Señor, aunque vivía en el templo, pues el Señor nunca le había hablado directamente. El Señor llamó a Samuel por tercera vez en el verso 8. Entonces Samuel se levantó y corrió a Elí y le dijo: Elí, que era el sacerdote a cargo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí, ¿qué comprendió Elí? Que era Dios quien le estaba hablando. Ahí hay un tutor. Ahí pueden ver el ejemplo de un tutor. Una persona que te va a enseñar a distinguir cuando es Dios que habla y cuando no. Entonces necesitas un tutor, porque puede ser que Dios te esté hablando directamente y no lo captes. Necesitas comprobar. Ese es otro punto. Cuando alguien viene y te dice que Dios, cuando alguien dice Dios me habló, eso se tiene que confirmar con un tutor. Mira qué interesante. Con un tutor. Sí logro darme a entender. Ok, muy bien. Otro ejemplo. Cuando
Josué escuchó los gritos del pueblo. Le dijo a Moisés: oye, hay sonido de guerra en el campamento. Entonces Moisés respondió: no son gritos de victoria ni de derrota, son cantos. Aquí hay algo interesante. Ay. Era un tipo de música desordenada. Era una música que no tenía una estructura, porque él pensó que era una guerra. Él pensó que eran gritos de guerra. Él pensó que era un desorden. Él se preocupó. Entonces ahí ya tienes una base para distinguir que aún la alabanza de júbilo tiene que ser ordenada. Hay bases, inclusive cómo danzar. ¡Hala, qué grueso! Es que la palabra es extraordinaria. Hasta la Biblia nos enseña cómo. Entonces, este tipo de música era una música rara. ¿Están peleando? No están peleando. Son cantos. Pero ¿cómo lo discierne Moisés? Es que Dios se lo había dicho arriba. Ellos venían bajando cuando escucharon eso. Ya Dios le había dicho a Moisés, le dijo: baja, porque el pueblo que te entregué se corrompió. Tienes que bajar rápido. Y entonces el tipo baja. Y cuando van bajando, empiezan a escuchar esto. Empiezan a escuchar esos gritos. Y ahí hay otro tutor. El tutor Moisés, que le dice: no, Josué, son voces de canto. Es una fiesta extraña la que están haciendo. Entonces, aquí vemos a dos tutores para poder instruir grandes hombres. Un profeta llamado Samuel y un tremendo líder que un día conquistaría la tierra prometida como Josué. Ambos tuvieron tutores que tuvieron que aprender para poder continuar un legado extraordinario. Miren otro. Hechos capítulo 6 verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Estos son los diáconos de la iglesia. ¿Cómo surgen los diáconos? Y entonces la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. En otras palabras, ¿quién certificó a Samuel? Elí. ¿Quién certificó a Josué? ¿Y quién certificó a los diáconos? Los apóstoles. Los ministros tienen que ser certificados para generar algo en el mundo espiritual. Si no, van a quedar desnudos, los van a destruir. No es nada más pararse y tocar. No. Es algo serio, es algo delicado. Es maravilloso, es extraordinario, pero es delicado. Por eso que yo soy partidario de cuando los niños están tocando, tiene que estar un adulto, un tutor. No pueden estar solos. Tiene que haber alguien que certifique. Por eso la importancia de los tutores y de los guardianes. Es fundamental. Los tutores y los guardianes. Lo primero que uno tiene que hacer como pastor, como líder, es formar a estos tutores y guardianes para que la obra pueda crecer. ¿Sí me siguen? Déjenme ver qué. Entonces, hay un certificado. Por eso que, si me acompañan, tú estás tocando. Entonces, para terminar, porque hay muchísimas cosas que podría hablar, espero que capten todos los principios extraordinarios. Yo sé que tienen todo un deseo, todo. Por eso en cualquier congregación lo soñamos, en cualquier lugar
anhelamos con todo nuestro corazón que los músicos puedan crecer, que la alabanza se pueda desarrollar, que puedan avanzar, pero es sumamente necesario los guardianes y los tutores. Los guardianes y los tutores también se tienen que preparar. Los guardianes y los tutores tienen que pedir dirección al Señor para poder entonces certificar a otros. Por ejemplo, imagínense qué lindo. Yo les voy a hablar de mi experiencia. En la primera etapa a mí me ha tocado formar muchísimos músicos. Hasta el día de hoy sigo constantemente. Pero ahora ya tengo músicos, ministros, jóvenes. Me ha tocado, yo podría mostrarle fotos, bautizarlos, casarlos, presentar o dedicar a sus hijos. Y a ellos, hablando del sonido, no necesitas subirme, bájamelo por favor, baja, eso ahí. ¿Cómo estaba? Y quiero pedirte algo, no pago, piano, y que ese piano pueda fluir contigo. Yo soy partidario de eso. Hay muchas cosas, hay muchos principios que nosotros debemos de proteger. Eso es. Mira la diferencia. El piano muestra el corazón. Yo no estoy de acuerdo con los paddlings y tengo mi razón. Mira la diferencia del ambiente. Apenas lo cambió. Cambia el ambiente. Yo sé que hay cosas que se han ido modernizando, cosas que se han ido incluyendo. Yo soy partidario de la excelencia sin trastocar los principios. Y el principio tiene que ver con el púlpito. No es un escenario artístico. El púlpito es un lugar donde Dios desciende para tener un encuentro con su pueblo. Eso es fundamental. Por eso yo bendigo el corazón y quiero orar en esta hora. Quiero pedirle a todos los músicos y cantores, danzas, todos los que sirven. Vamos a hacer algo esta tarde, noche. Quiero invitarlos a que vengan aquí al frente y busquen un espacio y déjenme orar por ustedes. Vengan aquí adelante, doblen sus rodillas, vengan aquí al frente. Corran. No, porque tenemos un culto. Doblen sus rodillas, vengan a entregar, porque ustedes siempre están entregando, ustedes siempre están orando, ustedes siempre están ministrando, sirviendo al Señor. Padre, yo en esta hora vengo delante de tu presencia a presentarte a todos estos músicos, cantores, jovencitos que danzan, jovencitas que expresan su servicio delante de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, te presento en esta hora cada uno de estos servidores. Dios puso tutores a tu alrededor. Necesitas un tutor. Busca a alguien que te instruya, que te capacite, alguien que te direccione, alguien que te diga no es correcto, pero también tienes que estar dispuesto a poder recibir esa instrucción.